¿Es real la resurrección de Jesús? Imagina, por un momento, la ciudad de Jerusalén en primavera. Piedras pulidas por 1000 pasos, el bullicio del mercado, el humo del incienso que sube en el atrio del templo, y a pocos cientos de metros, una tumba con una losa cerrada que cualquiera podría comprobar. Si aquello fuese una fabricación, si hubiera sido posible demostrar que el cuerpo seguía allí, la discusión habría terminado pronto. Sin embargo, la pregunta no desapareció. La cuestión que vamos a plantear no es únicamente teológica, es histórica. Y como problema histórico, exige evidencia, fuentes y explicaciones que resistan el escrutinio. Guarda este hilo desde ahora. Al final de este recorrido, aparecerá un testigo inesperado, cuya conversión rompe con los patrones previsibles y obliga a replantear las alternativas. Antes de entrar en las pruebas, conviene situar el escenario. Estamos hablando de un hecho que, según las reconstrucciones razonables, ocurre alrededor de los años 30-33 de nuestra era, en una ciudad bajo control romano, gobernada, aquel tiempo, por Poncio Pilato. La existencia de Pilato no es una nota evangélica aislada. Se ha documentado arqueológicamente una inscripción encontrada en Cesarea que lo nombra como prefecto de Judea. Además, autores romanos y judíos posteriores, como Tácito y Flavio Josefo, hacen referencia a la crucifixión de Jesús bajo la autoridad de Pilato. La crucifixión, por su parte, no era solo un método de ejecución, era un símbolo deliberado de humillación pública y de advertencia política, empleado por Roma para mantener el orden. Un reo crucificado era un cadáver expuesto y despreciado, y la pena buscaba disuadir a quien pensara en desafiar al imperio. La Jerusalén de entonces no era una aldea aislada. En las fiestas llegaban miles de peregrinos. El templo de Herodes dominaba la colina, y la vigilancia romana y sacerdotal se entrelazaba con las dinámicas locales. En ese contexto, la tumba de un hombre ejecutado públicamente no podía permanecer lejos del escrutinio de amigos, enemigos o autoridades. Si hablamos de una tumba vacía en una ciudad donde cualquier reclamación podía verificarse con relativa prontitud, estamos ante un problema histórico serio. ¿Por qué no se presentó el cuerpo para silenciar las acusaciones? ¿Por qué no se llamó a testigos que dijeran «está aquí» y habrían acabado con la propagación de una creencia que, en pocos años, iba a trastornar el presente? Antes de proseguir con las evidencias, una nota práctica. Si te interesa seguir este examen paso a paso, quédate. Vamos a desentrañar 7 evidencias principales que los historiadores consideran relevantes y a contrastarlas con las explicaciones alternativas que suelen proponerse. No perderemos de vista las fuentes. Cuando invoquemos una afirmación clave, indicaré la referencia primaria que la sustenta. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 3, 8, Hechos 2 o las alusiones de Tácito y Josefo, para que puedas comprobarla por ti mismo. La primera evidencia que conviene analizar es el estado y la situación del sepulcro. Los relatos evangélicos coinciden en varios elementos. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que, según las fuentes, simpatizaba con Jesús, gestionó la sepultura. Se habla de un sepulcro nuevo, labrado en la roca, con una losa para cerrarlo. En el caso de Mateo, incluso se menciona un sello y una guardia. La idea de que el cuerpo hubiera permanecido allí sin que nadie lo supiera choca con la fuerte presencia social y religiosa de Jerusalén. Desde un punto de vista material, las tumbas familiares judaicas de la época podían ser estructuras de cierta dificultad para abrirse sin herramientas. La piedra que cerraba una sepultura tenía peso y forma, pensados para ser desplazados con esfuerzo. En algunos casos se trataba de losas acanaladas o de enormes bloques que requerían poleas o varias personas para rodarlas.
Además, el relato sobre el sepulcro nuevo sugiere que no era una fosa común, sino una cavidad con cierta dignidad de enterramiento, lo que encaja con la figura de José de Arimatea, un hombre con recursos para disponer un lugar así. Otro elemento que merece atención es la llamada advertencia oficial. El texto de Mateo menciona un sello y una guardia, una medida que, inclusive si fue añadida para reforzar la trama narrativa, refleja la percepción de que la tumba podía haber sido objeto de manipulación. Es importante subrayar que la crítica temprana al cristianismo, si quería neutralizar la proclama de resurrección, tenía una solución práctica: presentar el cuerpo. Si en el comienzo los adversarios hubieran podido mostrar el cadáver, la proclamación hubiera perdido toda capacidad de persuasión. Pero las fuentes primarias no conservan testimonios contemporáneos que, a modo de defensa rápida, digan: el cuerpo está aquí. Sí hay, sin embargo, una mención tardía consignando una versión contraria. En Mateo 28, hay una nota en la que se indica que algunos soldados informaron a los líderes judíos que los discípulos habían robado el cuerpo, y estos, a su vez, habrían difundido esa historia. Esa contraargumentación aparece en el propio corpus evangélico como una declaración que los detractores atribuían a los guardias. La circunstancia misma que la versión rival aparece registrada en las fuentes cristianas como una acotación sobre lo que dicen los enemigos, ofrece una pista historiográfica. La acusación de robo existe como respuesta, pero no como un documento exterior contemporáneo y verificable que cierre la discusión desde el principio. ¿Qué implica esto históricamente? Si aceptamos la existencia del sepulcro nuevo, la intervención de José de Arimatea y la posibilidad de un cierre difícil de forzar sin aviso, la hipótesis del simple robo queda con problemas. ¿Quién habría tenido la capacidad y la motivación para hacerlo? Los propios discípulos, en su estado inicial de desmoralización tras la crucifixión, no encajan bien en el papel de ladrones de tumbas hábiles y capaces de enfrentar a autoridades o a una guardia preparada. Y si uno propone que agentes externos, pagados por los discípulos, se ocuparon del asunto, la solución no explica por qué las primeras respuestas públicas posteriores no habrían sido inmediatas y contundentes por parte de quienes podían comprobarlo en la ciudad. Por supuesto, todo argumento tiene objeciones. Cabe imaginar que una manipulación pudo haber ocurrido de noche, que la guardia fue sobornada o que los primeros testigos fueron deshonestos. Pero cada una de estas alternativas exige inventar una cadena de eventos con motivaciones complejas y con frecuencia poco plausibles dadas las circunstancias sociales y las consecuencias que implicaban la proclamación pública en Jerusalén. La segunda evidencia central está en la temprana lista de apariciones que Pablo transmite en 1 Corintios 15:3-8. En esa breve sección, escrita alrededor de los años 54-55 de Cristo, Pablo resume una tradición anterior. Cristo murió por nuestros pecados, y que fue visto por Cefas, y luego por los 12. Después fue visto por más de 500 a la vez. Luego fue visto por Santiago, y después por todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno que nació fuera de tiempo, fue visto por mí también. Esta estructura tiene rasgos propios de una fórmula litúrgica o confesional, lo que sugiere que Pablo no está inventando un relato particular para su carta. Está repitiendo una tradición recibida que circulaba ya en la comunidad cristiana. ¿Por qué es importante la datación y la forma de este texto? Porque cuanto más temprano sea un testimonio que recoge una tradición, menos tiempo tuvo la tradición para mitificarse o deformarse de manera significativa. Si la formulación de 1 Corintios se apoya en materiales que ya estaban en circulación unas 2 o 3 décadas después de la crucifixión,
Estamos frente a una transmisión relativamente cercana al evento proclamado. Además, la inclusión del número más de 500 introduce un elemento colectivo. No hablamos de una aparición subjetiva a un individuo aislado, sino de una experiencia que, según la fórmula, involucró a una multitud verificable por otros. Ese dato tiene relevancia historiográfica porque dificulta explicaciones que se basen exclusivamente en experiencias individuales o en errores de identidad. Conviene, sin embargo, matizar. Una lista temprana no prueba por sí sola la naturaleza de las apariciones. Podrían ser experiencias visionarias genuinas, podrían ser recuerdos ideologizados, podrían incluir testimonios sinceros mal interpretados. El punto histórico que sostiene la fuerza de esta evidencia es doble: la temprana datación de la tradición y el carácter plural del testimonio. Juntas, esas características elevan el coste explicativo de hipótesis que reducen todo a ilusión personal o invención consciente. Si aceptamos la cronología relativa, que 1 Corintios recoge algo antiguo dentro de la comunidad, entonces el intérprete histórico debe dar cuenta de por qué esa tradición surgió tan pronto y por qué estuvo anclada en referencias colectivas. La tercera evidencia es la transformación del comportamiento de los discípulos. Los mismos textos que nos muestran a los seguidores de Jesús huyendo la noche de la detención. Un Pedro que niega conocer a su maestro, discípulos que se esconden, registran pocos años después a esos mismos hombres proclamando públicamente la resurrección en la plaza del templo, enfrentando a autoridades locales y asumiendo riesgos que en aquel contexto podían conducir a la prisión o a la muerte. El libro de los Hechos, en su narración de la predicación de Pedro en Pentecostés, Hechos 2, ofrece un salto dramático, del miedo a la audacia, de la retirada sigilosa a la predicación sin reservas. Si aquello fuese una conspiración montada para obtener ventajas temporales, habría que explicar por qué esos hombres, que a corto plazo obtuvieron persecución y rechazo social, escogieron continuar proclamando ante adversarios que podían detenerlos. Una objeción razonable señala que los grupos religiosos suelen tener incentivos para mantener discursos incluso bajo presión. La identidad grupal, la promesa de compensaciones sobrenaturales o la esperanza de recompensa futura pueden sostener a colectivos enteros. Sin embargo, la singularidad aquí es la ausencia de indicadores de lucro material inmediato entre los protagonistas y la presencia, de hecho, de costos reales. Pérdidas de estatus, exilios y martirio documentado en múltiples casos. Históricamente, es menos probable que un conjunto de individuos invente colectivamente una historia tan arriesgada si no creen sinceramente en lo que proclaman. Por esa razón, el cambio de conducta de los discípulos se suele presentar como una evidencia circunstancial significativa. Da que pensar que algo ocurrió que convenció a quienes menos esperábamos que se convirtieran en heraldos de una nueva fe. Al llegar a este punto, ya hemos cubierto el marco histórico, el problema del sepulcro y dos argumentos internos fuertes: la tradición temprana de apariciones y la metamorfosis social de los primeros seguidores. Estos elementos tomados juntos no constituyen una demostración en el sentido de una prueba de laboratorio. Como historiadores, no afirmamos certeza absoluta, sino que hablamos de grados de plausibilidad. Si las alternativas explicativas rivalizan con la hipótesis de un acontecimiento extraordinario, deben encajar con todos los datos.
la posibilidad material del sepulcro cerrado, la existencia de una fórmula litúrgica temprana que habla de centenares de testigos, y la valiente conducta de los seguidores. Cualquier hipótesis alternativa que pretenda explicar los hechos debe resolver de forma coherente y económica estas tres piezas al mismo tiempo. Antes de avanzar con las demás evidencias, y aquí entraremos en asuntos que tocan el núcleo de la discusión, merece la pena detenerse un momento en cómo los historiadores y los críticos plantean sus objeciones. Las explicaciones alternativas más citadas incluyen que el cuerpo fue robado, que las apariciones fueron alucinaciones individuales o colectivas, que hubo un error de identidad, por ejemplo, confundir la tumba, o que la historia se fue convirtiendo gradualmente en leyenda. Cada una de esas propuestas enfrenta ventajas y problemas. Algunas cuadran con ciertos detalles, pero rozan la improbabilidad cuando confrontan el conjunto. Por ejemplo, la hipótesis del robo aborda con facilidad la tumba vacía, pero tiene que explicar por qué los principales líderes, más tarde, no aprovecharon para mostrar el cuerpo si éste hubiera permanecido oculto, o por qué la rumorología no se estabilizó rápidamente en un «esto fue un fraude». La teoría de las alucinaciones atiende a la posibilidad psicológica de experiencias visionarias tras traumas emocionales, pero choca con el relato de apariciones múltiples y especialmente con la mención de auditorios amplios, los más de 500, y con la conversión de personajes no predispuestos a creer. En este punto, conviene recordar que la historiografía no opera con verdades inmutables como la física experimental. Trabaja con probabilidades y consistencias explicativas. Un argumento histórico sólido es el que, frente a varias hipótesis, encuentra la que mejor explica el mayor número de datos con menos supuestos adicionales. Por eso, cuando comparemos las propuestas alternativas con la hipótesis de un evento que, por su naturaleza, excede las categorías normales, es decir, la resurrección proclamada por los testigos, lo haremos con cuidado, sin convertir la conclusión en dogma ni afirmar que la historia prueba doctrinas teológicas completas. El objetivo es inducir una evaluación informada, no imponer una fe. Hasta aquí hemos puesto sobre la mesa tres piezas claves: la dificultad práctica para explicar una desaparición del cuerpo, la existencia de una tradición de apariciones muy temprana y la transformación radical del comportamiento de los primeros seguidores. Estas tres pruebas, juntas, acotan considerablemente el campo de hipótesis plausibles, pero aún quedan pruebas que complican más la vida de las explicaciones naturales y que deben ser analizadas con detalle. Entre ellas figuran datos que sugieren que la investigación y el choque cultural ocurrieron en el mismo lugar donde el sepulcro podía haberse verificado. La presencia de testigos femeninos tempranos, cuya declaración habría sido vista como un inconveniente social por los creadores de relatos ficticios, y sobre todo, la aparición de personajes influyentes que, desde la posición de escepticismo o persecución, se convirtieron a la nueva causa con consecuencias extremas. Avancemos ahora hacia la cuestión del entorno social inmediato, el centro de Jerusalén y el fenómeno de crecimiento del movimiento cristiano en el propio corazón judío. Los primeros desarrollos del grupo que proclamaba la resurrección ocurrieron allí mismo, en una comunidad que no podía permitirse la invención sin enfrentar la verificación local. Si la noticia de un cadáver desaparecido hubiera sido simplemente un engaño, bastaría con una comprobación pública para exponerlo. No obstante, las fuentes narran una difusión que parte de ese núcleo urbano y se extiende. Hechos 2. Retrata una escena en la que multitudes escuchan la predicación y algunos oyentes piden instrucciones sobre qué hacer. La conversión masiva descrita en el texto es problemática para la hipótesis de un invento,
porque implica reacción rápida y multitudinaria en un espacio donde las pruebas materiales estaban al alcance. Aquí surge otro argumento recurrente, el criterio de vergüenza o embarrassment. Los historiadores emplean esta herramienta cuando detectan en las fuentes detalles que, si fueran fabricadas, tenderían a perjudicar la reputación de los fundadores o de la comunidad. Un ejemplo llamativo en este caso es la referencia consistente a mujeres como las primeras testigos del sepulcro vacío. En la cultura del siglo I, el testimonio femenino tenía menos peso judicial y social que el masculino. Si alguien hubiera fabricado una historia destinada a ser persuasiva en tribunales o en debates públicos, difícilmente habría elegido como protagonistas a testigos cuya credibilidad se percibía como menor. Por eso, la presencia repetida de mujeres, María Magdalena y otras, en los relatos iniciales, constituye un dato que muchos historiadores consideran difícil de explicar como mera invención interesada. La hipótesis de la fabricación deliberada suele evitar escenarios que impliquen desventaja probatoria para los inventores. Que las fuentes introduzcan precisamente ese elemento da una pista de autenticidad en el sentido metodológico. No obstante, hay que ser cuidadosos con el criterio de vergüenza. No es un certificado absoluto de historicidad, sino un indicador que se suma a otros. Podría alegarse que la elección de testigos femeninos tuvo propósitos teológicos o simbólicos posteriores. Pero la coherencia entre las diferentes tradiciones, evangelios sinópticos y Juan, sin olvidar la alusión en 1 Corintios a apariciones y testigos, sostiene la hipótesis de que esta coincidencia no es puramente literaria ni tardía. Hemos avanzado ya un buen trecho en la presentación de elementos relevantes. El contexto jurídico-político con Pilato, la imposibilidad práctica de una tumba abierta fácilmente, la tradición primitiva de apariciones recogida por Pablo, la metamorfosis de los discípulos y la presencia incómoda de testimonios femeninos. Cada uno de estos bloques por sí solo plantea una dificultad para explicaciones simples. Juntos, forman un paquete que obliga a quien propone una alternativa a responder múltiples preguntas simultáneas. Todavía quedan por examinar otros datos que aumentan la presión sobre las explicaciones naturales. Entre ellos, la notable conversión de ciertas figuras claves, cuya transformación personal exige una explicación sólida. Uno de esos casos será el hilo narrativo que guardamos desde el inicio. La experiencia que convirtió a un perseguidor en un defensor. Ese giro, cuando lleguemos a él, actuará como espejo que devolverá la complejidad del fenómeno entero y obligará a evaluar con más rigor las opciones disponibles. Antes de abordar ese giro central, conviene detenerse un instante en una objeción metodológica común. La tentación de reconstruir la historia con arreglo a un solo criterio de explicación. No pedimos que la evidencia histórica sustituya la decisión personal de fe, ni que, desde la historia, se extraiga una doctrina completa. Lo que proponemos es una lectura cuidadosa, comparar hipótesis y elegir la que mejor explique la suma de datos con el menor número de supuestos arbitrarios. En términos prácticos, esto significa preguntar no solo ¿puede explicarse el sepulcro vacío por el robo?, sino también ¿por qué existiría una tradición temprana que hable de cientos de testigos si todo fuera un robo? ¿Por qué los discípulos arriesgarían sus vidas si no estuvieran convencidos? ¿Y cómo se entiende la aparición de testimonios que desde su propia cultura resultan embarazosos para la invención? Las respuestas parciales pueden resultar plausibles de forma aislada. El desafío historiográfico es su coherencia conjunta. Hacia aquí hemos llegado construyendo un entramado que, sin resolver todas las incógnitas, permite ver la magnitud del problema histórico. No se trata de una creencia que surgió en el vacío, ni de una leyenda que se formó sin pasar por la prueba de la verificación local.
La discusión, por tanto, debe continuar con cuidado, analizando otras piezas que obligan a matizar conclusiones apresuradas. Próximamente examinaremos con detalle la conversión y destino de ciertos personajes claves, uno de ellos un intelectual y perseguidor, y las respuestas específicas de las hipótesis alternativas a esas transformaciones. Al desplegar esos casos, podremos valorar con mayor nitidez qué explicaciones resultan más coherentes con el depósito documental que conservamos. Sigamos avanzando en el examen de la evidencia, ahora centrados en dos giros humanos que tensan la narrativa hasta el punto de ruptura: la conversión de Santiago, el hermano de Jesús, y la de Saulo de Tarso, conocido después como Pablo. Ambos casos no solo añaden datos, cambian por completo la ecuación explicativa. Si queremos responder a la pregunta del título, ¿es real la resurrección de Jesús?, no podemos dejar de preguntar por qué estas personas concretas cambiaron de posición de manera tan radical y pública. Comencemos por Santiago. En las fuentes del primer siglo, aparece como una figura reconocida en la comunidad de Jerusalén. Pablo, en su carta a los Gálatas, habla de ver a Pedro y después a Santiago cuando refiere su visita a la capital. Gálatas 1:18-19. Eso indica que Santiago era un interlocutor conocido entre los líderes judeocristianos. Más importante aún, fuentes no cristianas y la tradición histórica situarán después su muerte violenta en esa misma ciudad. Flavio Josefo registra la ejecución de Jacobo, hermano de Jesús, el llamado Cristo, por orden de las autoridades locales en la década de los 60. Josefo, Antiquitates Judaicae 29:1. Lo que interesa aquí no es tanto el detalle jurídico de su caída como la trayectoria de familiar, escéptico o cuanto menos no convertido a líder que sufre el destino de muchos opositores públicos. ¿Por qué resulta problemático para explicaciones naturales? Porque un pariente directo, con acceso a la historia íntima de la familia, habría dispuesto de ventajas para desmontar una invención. Conocer de cerca si el cadáver había sido enterrado, si la familia mantuvo su cuerpo o si hubo señales claras de engaño. Si la narración de la resurrección hubiese sido una fábula diseñada por terceros para ganar poder o atención, ¿por qué el hermano más próximo y posiblemente más bien situado, Santiago, aparece vinculado con la comunidad oficial de Jerusalén, terminaría liderándola y exponiéndose hasta morir? Una explicación coherente debe dar cuenta de su conversión. Si no hubo una experiencia verificable, ¿qué lo movió a aceptar y promover la idea de que alguien de su casa había resucitado? El hecho de que autores contemporáneos registren su ejecución sugiere que, con independencia de cómo interpretemos los motivos internos, Santiago no actuó por lucro o por ingenuidad inofensiva. Su posicionamiento público le costó la vida. Eso exige una explicación más robusta que la simple invención familiar. Ahora el nudo que habíamos prometido, Saulo de Tarso. Su entrada en la escena es, por su naturaleza, un verdadero problema para teorías reduccionistas. Antes de convertirse, Saulo aparece como un perseguidor activo del movimiento, un hombre con formación rabínica y con cargos de autoridad que aprobaban detenciones. Ver Hechos 8:9. En Gálatas 1:13-14, Pablo mismo describe su pasado. Perseguí hasta la muerte la iglesia de Dios. Me apresuraba en mi celo por las tradiciones de mis padres. Y entonces, de manera sorprendente, dice que tuvo una experiencia que lo cambió. Una aparición del Jesús resucitado en el camino a Damasco. Hechos 9, Gálatas 1:11-24. En 1 Corintios 15:8, esa experiencia aparece incluida en una lista tradicional de apariciones. Al último de todos, a mí también me apareció. ¿Por qué la conversión de Pablo funciona como un argumento historiográfico de peso?
Primero, porque él no era alguien predispuesto a aceptar las afirmaciones de los discípulos, las perseguía. Segundo, porque su testimonio es personal, repetido y articulado en cartas escritas para comunidades en conflicto. Su relato no es meramente hagiográfico, sino parte de su propia argumentación teológica y pastoral. Tercero, y esto es crucial, Pablo no inventa un origen cómodo, ni recibe formación inmediata en los detalles del ministerio de Jesús. Cuando viaja a Jerusalén poco después, según su propia narración, apenas fue instruido por los que habían conocido al Maestro en vida. Gálatas 1:18-19. Eso indica que su convicción no se formó por la simple transmisión de historias colectivo-familiares, sino por una experiencia directa que para él exigió reorientar toda su vida. Las explicaciones naturalistas proponen alternativas a su visión: epilepsia, gravedad emocional, sugestión, incluso una tendencia al delirio mesiánico. Pero la plausibilidad de esas hipótesis se choca con varios factores. Pablo conserva a lo largo de su obra capacidad argumentativa, lucidez teológica y coherencia práctica. Su vida posterior estuvo marcada por debates públicos con opositores y por exposición a castigos y muertes, no por la búsqueda de la gloria o el poder personal. ¿Por qué alguien fingiría o se inventaría una experiencia tan incriminatoria si lo que seguía de ella eran padecimientos, encarcelamiento y finalmente la muerte? A ojos de la historiografía, la sinceridad de la experiencia de Pablo no prueba literalmente que una resurrección física haya ocurrido, pero sí impone un alto coste explicativo a modelos que buscan reducir todo a fraude o error colectivo sin admitir alguna experiencia extraordinaria que la persona reportó y por la que arriesgó todo. Combinadas, las conversiones de Santiago y de Pablo constituyen un triángulo de datos que tensiona las hipótesis alternativas. Si el sepulcro era fácilmente verificable, si la tradición de apariciones era temprana y colectiva, mira Corintios 15:3-8, y si personajes de distintos perfiles, familiares, discípulos aterrorizados, un perseguidor culto, cambian su conducta, entonces la explicación más económica, históricamente hablando, no puede ignorar esos puntos de convergencia. Esto no es un salto a la certeza científica, es una evaluación de probabilidades. Entre explicaciones que requieren multiplicar supuestos ad hoc y una que, sin negar su naturaleza extraordinaria, resuelve la mayor cantidad de datos con menos invenciones, la historiadora o el historiador escogerá la más coherente. Antes de movernos a la evaluación de las hipótesis alternativas de forma sistemática, conviene volver por un momento al corazón social donde todo esto sucedió: Jerusalén. Es allí donde la verificación era más posible. Las primeras manifestaciones del movimiento se dan en y desde la ciudad: la predicación en el templo, la actividad de los líderes, los juicios y las condenas. El relato de Hechos 2 describe un fenómeno de convocatoria masiva y una rápida adhesión. Si bien el autor de Hechos tiene un propósito teológico, no es indiferente que la circulación inicial de la noticia se despliegue precisamente donde las autoridades, las familias y los posibles detractores podían comprobar la sepultura. Eso refuerza una vez más la pregunta central: si la tumba contuviera un cuerpo, ¿por qué no se presentó de inmediato ante la comunidad? La respuesta habitual: fueron engañados. Exige un mecanismo de ocultación extraordinariamente eficaz en una ciudad llena de testigos y con el control de autoridades judías y romanas. Pasemos ahora a exponer y evaluar sistemáticamente las alternativas clásicas: robo del cuerpo, alucinación colectiva, error de identidad y leyenda gradual. Para que el análisis sea útil, cada hipótesis debe enfrentar el conjunto de datos ya reunido. No basta con explicar un detalle aislado. Robo del cuerpo.
Este es, históricamente, el contraargumento más intuitivo. Si la tumba está vacía, el cuerpo fue tomado. Lo cierto es que la hipótesis resuelve con facilidad la pieza material, sepulcro vacío, pero se queda corta frente a elementos que requieren explicación adicional. ¿Quién lo hizo? ¿Y con qué objetivos? Si los discípulos lo robaron, como acusaron los líderes en el relato de Mateo, deben aceptarse varios elementos problemáticos, que personas desmoralizadas, atemorizadas por la reciente crucifixión, organizaran de noche un robo bajo la vigilancia de una ciudad atenta, que acto seguido decidieran proclamar con valentía lo que habían hecho, arriesgando persecución y reputación, que no se encontrara a nadie dispuesto a denunciar de forma irrefutable la presencia del cadáver. La teoría del soborno de la guardia presentada en Mateo introduce su propio costo explicativo. Exige que quienes controlaban el acceso a la tumba, agentes posiblemente romanos o auxiliares locales, aceptaran un pago, callaran y consintieran algo monumental sin dejar rastro en la documentación adversa. Además, no aborda la lista de apariciones recogida por Pablo ni la conversión de personajes como Santiago o Pablo. En suma, el robo explica una pieza, pero exige una cadena de supuestos no poco cargada, alucinación colectiva. Hoy, la psicología ha iluminado la posibilidad de experiencias visionarias tras traumas compartidos. Individuos sometidos a estrés intenso pueden sufrir visiones y percepciones compartidas por contagio emocional. Sin embargo, varios factores complican esta hipótesis. Primero, las apariciones descritas por las fuentes no son únicamente internas o privadas. Se menciona un auditorio amplio en el que más de 500 observaron algo. 1 Corintios 15:6. Una alucinación masiva de esa dimensión exige mecanismos de sugestión extremadamente potentes y homogéneos en grupos que por su diversidad difícilmente habrían experimentado todos la misma experiencia sensorial. Segundo, la alucinación no explica bien la conversión de agentes escépticos y hostiles que no formaban parte de una red emocional común al principio, como Pablo. Tercero, la alucinación no resuelve el problema de la tumba vacía si se quiere una explicación completa. ¿Apareció Cristo para algunos mientras el cadáver seguía en la tumba? La coherencia total de los datos vuelve a penalizar la hipótesis. Error de identidad o confusión de lugar. Esta tesis propone que los seguidores pudieron haberse confundido de sepulcro o de cadáver, interpretando como inexplicable algo que en realidad era un error de localización. Aquí debemos recordar el contexto, la costumbre funeraria judía y la localización de sepulcros familiares. Si bien es posible la equivocación en principio, caben preguntas difíciles. La tradición apunta a un sepulcro nuevo ligado a José de Arimatea, una persona reconocible y de posición. Además, las apariciones se sitúan más allá de una simple confusión de lugar. Hablan de encuentros con una figura viva. La hipótesis del error, como las anteriores, resuelve un punto pero no encaja con el resto sin añadir otros supuestos. Leyenda gradual. Tal vez la explicación más sofisticada para algunos críticos es la idea de una mitificación progresiva. Relatos orales que, con el paso de décadas, transforman una figura histórica en un personaje milagroso. Este proceso es habitual en la cultura humana. Sin embargo, la datación temprana de 1 Corintios 15:3-8 complica la tesis cuando se la convierte en explicación exclusiva. Si ya en torno a 20-25 años después del evento existía una fórmula que mencionaba apariciones y hasta un número de testigos, la ventana para una transformación mítica completa se acorta. Además, la presencia de detalles embarazosos, como los testigos femeninos, y la conversión de figuras escépticas no es fácil de conciliar con una fabricación interesada.
La leyenda puede explicar la acumulación de elementos teológicos y simbólicos, pero difícilmente justifica por sí sola el origen inmediato de la tradición. Al revisar estas alternativas, la conclusión razonada no es que ninguna pueda explicar partes del fenómeno. Muchas lo hacen parcialmente. El punto crítico es que ninguna de ellas por sí sola explica con economía y coherencia el conjunto. Sepulcro vacío en una ciudad verificable. Tradición temprana de apariciones colectivas, testigos femeninos incómodos para una invención, la metamorfosis de discípulos y líderes y la conversión de un perseguidor culto que se transforma en apóstol y mártir. La hipótesis de un evento que, en su naturaleza, trasciende lo habitual, la afirmación de que Jesús resucitó, se presenta desde la lógica histórica como la que menos supuestos tiene que añadir para articular esos hechos en una narración cohesionada. De nuevo, no se trata de demostrar en sentido experimental, sino de evaluar consistencia y capacidad explicativa. Llegamos ahora al clímax argumental que habíamos prometido desvelar. La función de Pablo como testigo singular y como pivote interpretativo. Paul aparece en la lista de 1 Corintios 15 en una posición retórica, el último en ser visto. Esa figura retórica no solo subraya su peculiaridad, sino que historiográficamente actúa como una confirmación externa de la tradición. Alguien que no formó parte del círculo original afirma haber visto también. Su caso es particularmente difícil de reproducir por teorías de conspiración. Su conversión no fue la de un discípulo confundido por el chantaje de otros, ni la de un pariente beneficiado. Fue la de un intelectual imbuido de las categorías del judaísmo fariseo y del celo por la ley, que transformó esa estructura en una nueva síntesis teológica y misionera tras una experiencia que, según él, fue directa. La consecuencia práctica de esto es doble. En primer lugar, la figura de Pablo ayuda a explicar la rápida expansión del mensaje. Un hombre con formación helenística y contactos en comunidades de la diáspora, articuló y difundió doctrinas que hicieron accesible la proclamación más allá del ámbito judeo-palestino. En segundo lugar, su testimonio refuerza la credibilidad de la tradición temprana, porque no se trata de una figura poco conocida o interesada. Era un opositor convertido que dio testimonio público y escribió cartas en las que defendía su propia experiencia. Históricamente, cualquier hipótesis alternativa debe explicar por qué una persona con ese perfil habría mentido, fantaseado o sido sometida a una ilusión colectiva, hasta el punto de construir una iglesia que acabaría enfrentando persecución y martirio. La explicación de una experiencia genuina, por incómoda que resulte para parte de la sensibilidad moderna, resuelve de manera más simple la presencia de Pablo en la lista de testigos. Hablemos ahora de las muertes y sacrificios. Las tradiciones patrísticas y algunas fuentes históricas posteriores señalan que muchos de los primeros predicadores sufrieron persecución y muerte por su fe. En el caso de Santiago, ya mencionamos la fuente de Josefo sobre su ejecución. Respecto a otros líderes, la evidencia proviene en buena medida de testimonios tradicionales y de documentos cristianos posteriores. Aunque la datación y la precisión de muchas de esas historias varían y algunas son tardías, el patrón general, seguidores que no rehúyen el riesgo y que en varios casos sufren penalidades severas por su proclamación, está documentado con suficiente consistencia como para ser tomado en cuenta por el análisis histórico. ¿Por qué seguir proclamando una falsedad cuando la alternativa razonable es desistir y evitar la persecución? La explicabilidad social de la perseverancia en condiciones adversas se vuelve mucho más convincente cuando la motivación es una convicción sincera nacida de una experiencia transformadora.
No podemos concluir sin mencionar las fuentes externas que anclan el relato en la historia del mundo romano. Tácito, en sus anales, refiere la existencia de un Cristo ejecutado durante el mandato de Poncio Pilato en tiempos de Tiberio. Tácito, Anales 1544. Flavio Josefo, aunque su Testimonium Flavianum es objeto de debate crítico por posibles interpolaciones, también menciona a Jesús y de forma más clara y menos controvertida registra a Jacobo, lo que confirma la existencia de un grupo que seguía a una figura llamada Jesús en el marco judío de Jerusalén. Josefo Antiquitates. Además, la inscripción de Pilato encontrada en Cesarea ofrece un anclaje arqueológico para uno de los personajes principales del proceso judicial que terminó con la crucifixión. Estos ecos externos no prueban por sí solos la resurrección. Sí, en cambio, sitúan la narración en un contexto histórico verificable. Un hombre ejecutado en la provincia bajo un prefecto romano, un movimiento que emergió en Jerusalén y que fue lo suficientemente visible como para dejar huella indirecta en fuentes no cristianas. Al reunir todo el material, conviene presentar la síntesis de las 7 evidencias tal como fueron planteadas al inicio y desarrollar, en un par de frases por cada una, su aporte explicativo. 1. Estado del sepulcro. La presencia de un sepulcro nuevo, vinculado a José de Arimatea, la dificultad material de abrir tumbas y la aparición en los textos de medidas como el sello o la guardia, complican la hipótesis de un fraude simple. 2. Apariciones tempranas. 1 Corintios 15, 3, 8. La datación temprana de la fórmula y la mención de apariciones múltiples, incluyendo el número indicativo de más de 500, elevan el coste explicativo de teorías basadas exclusivamente en experiencias individuales. 3. Comportamiento posterior de los discípulos. El paso de la retirada y la negación a la proclamación pública arriesgada sugiere que los primeros propagadores no actuaron por interés material ni por cálculo prudente. Actuaron motivados por convicción. 4. Conversión de Santiago. El caso de un familiar directo que se convierte y se coloca en la línea de liderazgo hace difícil la hipótesis de una invención familiar interesada sin más. 5. Conversión de Saulo, Pablo, Hechos 9, Gálatas 1. La transformación de un perseguidor culto en apóstol y teólogo moviliza un peso probatorio singular, porque su historial inicial lo convierte en un testigo poco susceptible de ser manipulado desde el interior del grupo. 6. Crecimiento del movimiento en Jerusalén, Hechos 2. La difusión inicial desde la propia capital judía, donde la verificación era factible, refuerza la seriedad histórica del fenómeno y dificulta teorías de engaño sin detección. 7. Testimonios femeninos. La presencia consistente de mujeres como primeras testigos, en una cultura que las consideraba menos fiables en lo judicial, funciona como marcador de autenticidad metodológica más que como signo de invención deliberada. Sumadas, estas evidencias no constituyen una demostración científica de la resurrección, no pueden ni deben presentarse como tal. Lo que hacen es plantear un problema histórico que altera el equilibrio de probabilidades. Frente a explicaciones que resuelven una o dos piezas, la hipótesis de una experiencia real de resurrección, entendida como la aparición vivificante que los testigos describen, ofrece una explicación más cohesionada y con menor número de supuestos ad hoc. Eso es todo lo que, desde la historia, puede afirmarse con honestidad intelectual, una evaluación de plausibilidad. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto para quien escucha? No se trata de imponer creencias, sino de situar la discusión en el terreno donde corresponde.
Si tu interés es el hecho histórico, los datos invitan a una decisión informada, reconocer que hay un paquete de evidencias difícil de acomodar dentro de explicaciones naturales sin añadir supuestos complejos, y que la conversión de personajes como Pablo y Santiago constituye un punto de inflexión en la narración. Si tu pregunta es de naturaleza teológica o espiritual, la historia no resuelve ni abdica sobre las conclusiones de fe. Aporta criterios para la reflexión, no fórmulas cerradas. Para quien desee indagar más allá de esta exposición, conviene señalar las lecturas y referencias primarias más relevantes. 1 Corintios 15, 3, 8. Hechos 2 para el relato de Pentecostés, Hechos 9 y Gálatas 1 para el itinerario de Pablo, y las menciones extrabíblicas en Tácito y Flavio Josefo sobre la figura de Jesús y el ambiente histórico. Entre estudios contemporáneos que dialogan con estos asuntos, hay trabajos con enfoques diversos. N. T. Wright ofrece una lectura detallada y apologética del contexto y la teología de la resurrección. Gary Habermas ha compilado argumentos apologéticos centrados en la historicidad. Bar Ehrman aborda críticamente las fuentes y las tensiones históricas desde una perspectiva escéptica. Consultar obras de distintos perfiles ayuda a calibrar los argumentos y a entender las objeciones desde su concreción. Concluimos así. Cuando planteamos la pregunta ¿es real la resurrección de Jesús?, no estamos pidiendo a la historia que se convierta en laboratorio de fe. Pedimos que se aplique la misma lógica de probabilidad y coherencia que usamos en otros ámbitos para juzgar eventos antiguos. Las 7 evidencias que hemos desplegado constituyen un conjunto que, tomado en su totalidad, plantea a la inteligencia una inquietud seria. No exigen una aceptación inmediata ni personal. Exigen una respuesta honesta a la pregunta, ¿qué explicación hace menos violencia a los datos? Si después de sopesarlas, la conclusión es que la hipótesis de una experiencia extraordinaria resulta la más adecuada, esa es una decisión intelectual legítima. Si la conclusión es otra, también lo será. Lo importante desde la mirada histórica es llegar a esa conclusión tras revisar las fuentes, las críticas y las consecuencias lógicas de cada hipótesis. Si te ha interesado este recorrido, en la descripción encontrarás enlaces a las fuentes primarias y a lecturas recomendadas para profundizar. Deja tus dudas o comentarios. La conversación histórica se enriquece cuando se confrontan preguntas. Y si conoces a alguien que esté lidiando con esta misma pregunta, comparte este vídeo. La historia, bien examinada, merece ser discutida en comunidad.